Serie Energía Libre, el legado olvidado. Episodio 2. Piedra, frecuencia y forma. Cuando observamos una construcción antigua, solemos fijarnos en su tamaño, su antigüedad o su función aparente. Rara vez nos detenemos en algo más sutil, su forma. Sin embargo, en física, la forma no es un detalle estético, es un factor funcional. La forma determina cómo fluye la energía, cómo se propaga una onda, cómo resuena un sistema. Nada vibra igual si su geometría cambia. Las civilizaciones antiguas parecían comprender intuitivamente esta relación. No hablaban de frecuencia ni de resonancia en términos matemáticos, pero observaban los efectos. Sabían que ciertas formas amplificaban el sonido, otras el silencio, que algunos espacios generaban calma, otros inquietud. Su arquitectura no solo albergaba cuerpos, también modulaba estados. La pirámide es quizá el ejemplo más evidente. Su forma es estable, eficiente, resistente al paso del tiempo, pero más allá de su durabilidad, la pirámide presenta una geometría singular. Converge hacia un punto, distribuye peso, pero también energía. Numerosos experimentos modernos, no oficiales, pero repetidos, han mostrado comportamientos anómalos en modelos piramidales, conservación de materia, cambios en procesos biológicos, alteraciones sutiles del entorno. No se trata de atribuir poderes místicos a la piedra, sino de reconocer que ciertos volúmenes crean campos. En ingeniería moderna, esto es habitual: cavidades resonantes, cámaras de amplificación, guías de onda. Nadie las considera magia. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil aceptar que formas antiguas pudieran cumplir funciones similares? El sonido ofrece una pista clara. Muchos templos antiguos presentan propiedades acústicas extraordinarias, ecos controlados, reverberaciones precisas, amplificación natural de la voz. Algunas estructuras permiten que un susurro viaje decenas de metros sin perder claridad. Esto no es casual, es diseño, y el sonido no es otra cosa que energía en forma de vibración. Donde hay vibración, hay interacción. Y donde hay interacción, hay posibilidad de transferencia. La piedra, aunque parezca inerte, responde a estímulos, especialmente cuando contiene minerales específicos: granito, basalto, caliza, cuarzo, materiales elegidos no solo por su resistencia, sino por sus propiedades internas. La elección del material era tan importante como la forma. El granito, por ejemplo, combina cuarzo, feldespato y mica, una mezcla que hoy se reconoce como eléctricamente activa bajo ciertas condiciones. No es conductor como el cobre, pero responde a presión, vibración y temperatura. En grandes volúmenes, estos efectos se suman. No generan energía en el sentido industrial, pero sí campos medibles. La orientación también juega un papel clave. Muchas construcciones antiguas están alineadas con precisión milimétrica respecto a los puntos cardinales, o con eventos astronómicos concretos. No era solo una cuestión simbólica, la orientación determina cómo una estructura interactúa con el campo magnético terrestre y con las variaciones solares. La geometría sagrada, un término a menudo malinterpretado, no era un sistema religioso, sino un lenguaje de proporciones, relaciones numéricas que aparecen en la naturaleza, espirales, fractales, simetrías. Utilizar estas proporciones no embellece únicamente una construcción, la hace coherente con los patrones naturales, y lo coherente resuena mejor. Cuando una estructura entra en resonancia con su entorno, no necesita forzar la energía, la canaliza. Como un molino no crea viento, pero sabe aprovecharlo. Como una antena no genera ondas, pero las recibe. Tal vez los templos antiguos funcionaban más como antenas que como máquinas. Algunos investigadores han medido variaciones electromagnéticas dentro y alrededor de ciertas estructuras antiguas, cambios en ionización del aire, alteraciones del campo magnético local, sensaciones físicas reportadas de forma consistente por personas sin conocimiento previo del lugar, datos fragmentarios, dispersos, pero persistentes.
La ciencia oficial suele descartar estos estudios por falta de contexto o replicabilidad. Y tiene razón en ser cauta, pero la cautela no debería convertirse en negación sistemática. La historia de la ciencia está llena de fenómenos observados mucho antes de ser comprendidos. La electricidad misma fue durante siglos una curiosidad sin utilidad aparente. Si aceptamos que la forma puede modular energía, entonces la arquitectura antigua deja de ser pasiva, se convierte en activa, no en el sentido de producir electricidad para consumo masivo, sino en el de crear entornos energéticos específicos, lugares donde algo sucede, aunque no sepamos exactamente qué. Esto nos obliga a revisar el concepto de tecnología. Tal vez no toda tecnología necesita partes móviles, tal vez algunas funcionan por simple presencia, por relación espacial, por coherencia geométrica, tecnología silenciosa, tecnología que no hace ruido. Con el tiempo, al perderse el conocimiento que daba sentido a estas formas, la arquitectura se vació de función, quedó el símbolo, el mito, la tradición. Se siguieron construyendo templos, pero ya no resonaban igual, la forma se imitó sin comprenderla. Hoy, al volver a observar estas estructuras con instrumentos modernos, comenzamos a percibir que quizá no estaban tan equivocadas, que había una lógica que no encaja en nuestros manuales, pero sí en la naturaleza, una lógica basada en escuchar antes que imponer. Este episodio no afirma que las piedras generen electricidad libre, afirma algo más inquietante, que la forma es una tecnología en sí misma, y que al olvidar cómo usarla, perdimos una manera de interactuar con la energía que no dependía del consumo ni de la destrucción. Tal vez el verdadero avance no consista en añadir complejidad, sino en recuperar simplicidad inteligente. Tal vez las piedras aún vibran, esperando que alguien vuelva a escuchar su frecuencia. Porque cuando la forma es correcta, la energía no se fuerza, se alinea,